Empezamos a grabar. Chicos, buen día, ¿cómo les va? Bueno, Alejandro, ya me conocen, yo estoy a disposición. Ahora, ¿ven cómo está escrito mi nombre? Alejandro Yersubic. Bueno, todo junto y con minúscula. Necesito que al menos, si ya empezaron con los grupos a organizarse, uno de cada grupo me escriba al correo que es alejandroariersubic, todo junto con minúscula, @gmail.com, y a partir de ahí yo voy a reorganizar la estructura interna de manejo en lo que refiere a el grupo paralelo de WhatsApp, con todo lo que es soporte más inmediato, porque a veces, esto me lo han planteado, el campus se corta, es muy difícil sostener el tema del contacto, del vínculo. Entonces, para tener una línea directamente de contacto rápida y automática, esto funciona. Generalmente son 7, 8 grupos que van a integrar cada comisión, y fundamentalmente lo que tiene esto es cierta agilidad. Además está decir que cualquier tema que vuelquen en el foro, cualquier tema que... Además, prendo la cámara, ¿Alguien habló? ¿Alguien me consultó algo? Bueno, dicho esto, cualquier tema que vayan por el foro, lo que fuera, bienvenido sea, pero recuerden que, por un lado, tienen esta posibilidad que es grupal, no es que cada uno, sino a través de la discusión del grupo emerge una pregunta a este grupo, que vamos a tener de 7 personas nada más, 6, 7 personas dependiendo de cada grupo, de la cantidad de grupos que haya, y en función de eso nos vamos a ver. Bueno, nosotros habíamos dejado, voy a ver si puedo replantear un poquito de dónde veníamos con este concepto de glucólisis, y que fundamentalmente teníamos la predisposición, no sé si ¿se ve esto, chicos? Sí. Bueno, eso lo veo. Sí, se ve. Bueno, cuando hagan, aunque sea uno que me marque una manito, así yo me chequeo que ya se está viendo perfectamente. Bueno, acá la cuestión más clara que me interesa a mí, que llegamos finalmente, a ver si la puedo ampliar, ahí me la amplió, que llegamos finalmente a este resumen. Yo trato de dejar, como para concentrar la información, más que texto, diálogo, imágenes. Las imágenes uno las puede ir descubriendo y las puede ir didácticamente desarrollando para poder tener en una imagen un montón de conceptos para discutir. Claramente acá hablamos de un esquema de una mitocondria, y claramente hablamos de una reacción, ¿sí?, que tiene que ver con básicamente el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs directamente forma muy poco ATP, lo que forma es mucho NAD y FAD, que eso a su vez cuando pase por cadena transportadora de electrones va a generar ATP. Claramente lo que habíamos charlado es que, como verán, va a aparecer en este momento el famoso oxígeno, bien, que es el que se une y forma agua. Por eso decimos que todo lo que pase acá adentro va a tener un contexto aeróbico. ¿Sigue siendo oxidativo? Sí, claro, pero también tengan presente de que, ¿qué dice? Bueno, sí. También tengan presente que, así como nosotros estamos hablando de una formación tradicional con el ingreso de piruvato, conversión a acetil-CoA, conforme a la intensidad, hay otra forma, intensidad de esfuerzo, hay otra forma de generar ATP. Y esto tiene que ver no solamente con el proceso aláctico, a partir de lo que es, bien tenemos claro lo que es los fosfágenos, sino también a lo que es el proceso lactácido anaeróbico, que tiene que ver con lo que habíamos visto anteriormente de glucólisis. A ver si vamos para acá atrás, esto por atrás, sí, acá. Bien, cuando hablábamos de glucólisis, que teníamos una posibilidad de generar al menos 3 ATP, en realidad se genera, fíjense que hay una inversión de 2 ATP, dijimos que tenía relación con la glucosa que era extracelular, o sea que venía del hígado, que era una glucosa del glucógeno hepático, que como era ingresada a la célula tenía que ser fosforilada previamente. Entonces, para ser claros y simples, nosotros podemos formar ATP a nivel mitocondrial y a nivel citoplasmático. Lo citoplasmático es anaeróbico y puede ser aláctico en función de los fosfágenos o lactácido en función de, se habla de residuo, pero en realidad es un metabolito intermedio que es el ácido láctico. En este punto quiero que tengan bien claro algo. El ácido láctico tiene, así como hablamos que el NAD tiene ciertos destinos, ¿bien? Este NAD que se genera acá, en este proceso oxidativo de la glucosa por sustracción de hidrógeno, esta es una pregunta de parcial, este NAD tiene al menos 2 grandes destinos. Uno es la cadena transportadora de electrones, como recién lo vimos, y el segundo es la formación
O sea, es el piruvato que lo acepta como un buffer intracelular y es la formación consecuente de ácido láctico. La diferencia entre ácido láctico y lactato tiene que ver más que nada con el último electrón que queda ionizado o no. En realidad lo que vamos a hablar es de lactato. Bien, dicho esto, y acá me interesa que lo tengan bien claro, vamos entonces al esquema este que planteaba hoy. Esto viene rápido ahí, acá está. Dicho esto, así como acá tenemos una proteína transportadora de membrana que va a hacer ingresar el piruvato, que es una molécula hidrosoluble, por eso tiene que tener una proteína que le permita atravesar una membrana liposoluble. Y vuelvo a explicar esto que es a modo de repaso. Las proteínas tenían distintas funciones y es lo que marca la diferencia entre los organismos. En el caso que nosotros estamos hablando acá, es un transportador de membrana, pero también puede ser receptor y generar una respuesta interna, también puede ser energía y también puede ser estructural. Además de hormona, ¿bien? Que es otra de las funciones. Entonces, acá lo que me interesa que tengan bien claro, así como hay una molécula transportadora de piruvato, vamos a ver un ratito que hay una molécula transportadora de ácido láctico directamente al interior de la matriz mitocondrial. Dicho esto, dejo de compartir esta pantalla. ¿Qué dijimos hasta ahora? 4 conceptos importantes. Esperen que tengo que admitir a todos. 4 conceptos importantes. Por un lado, recuerden bien estos 4 conceptos importantes. Por un lado dijimos que la glucólisis es un proceso oxidativo, bien, y en su fracción citoplasmática depende de la sustracción de hidrógeno, mientras que en su fracción que se complementa a una determinada intensidad, va a tener un correlato de ese ingreso del piruvato, bien, como producto final de la glucólisis citoplasmática en la mitocondria, y va a tener una oxidación completa, ahí sí por adición de oxígeno. Entonces, ¿la glucólisis es un proceso oxidativo? Sí, claramente. Una parte citoplasmática, una parte mitocondrial. Una parte que depende a una intensidad modulable, que es lo que va a pasar a nivel citoplasma. El citoplasma puede trabajar a baja o alta intensidad. De este concepto, que es el segundo punto interesante, cuando hablamos de intensidad, si el NAD deja sus hidrógenos como un transportador por una cuestión de saturación de la mitocondria en el piruvato, se forma ácido láctico. Concepto 1, lo volvemos a repetir, es el proceso oxidativo que tiene sus dos fases, citoplasmático y mitocondrial. Punto 2, conforme al aumento de la intensidad del esfuerzo y la demanda de ATP, como vimos que se sintetiza ATP citoplasmático, este NAD saturó la entrega de hidrógeno a nivel mitocondrial, con lo cual va a recibir el piruvato ese NAD, ese hidrógeno, y formar ácido láctico. Concepto 3, ultra importante. Ultra importante. Ese ácido láctico va a tener distintos destinos. Puede reconvertirse en piruvato, puede ingresar a la mitocondria o puede salir de la célula. Y esto lo van a ver en el teórico cuando hablemos de shuttle, de los shuttle o puentes, ¿bien?, de reconversión. Aumenta la concentración intracelular en el citoplasma y va a tener que ser destinado o rederivado, porque no se olviden que su función, y este es el cuarto punto importante, en la medida en que el NAD no pueda entregar al piruvato, va a aumentar la concentración de hidrogeniones, o sea, aumenta la disponibilidad de ácido dentro del citoplasma, y eso modula negativamente e inhibe a las moléculas formadoras, en este caso, o inhibe negativamente a las moléculas del proceso glucolítico, PFK sobre todo. Con lo cual esta modulación negativa, por aumento del pH y por una cuestión de intensidad, claudica el esfuerzo. Punto 1, quede claro, proceso oxidativo con sus dos espacios. Punto 2, formación de ácido láctico y sus eventuales destinos. Punto 3, el concepto de intensidad. Y punto 4, el tema de la fatiga. Bien, entonces ahora voy a compartir pantalla y vamos a entrar nuevamente en... ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Esperen un cachito. Esperen un cachito. Denme un segundo, chicos. Vamos. Ahí está. A ver si puedo compartir ahora.
Uy, ya, no me sale. A ver. ¿Qué pasó? Porque no me permite compartir pantallas. Che, qué lástima esto. Bueno, algo pasó. A ver acá. ¿Se ve, chicos? Sí, se ve. Bien, vamos al principio. Bien. Entonces acá surge lo que quería marcar en la clase de hoy, que es el concepto fundamental de umbral láctico. Bien. Cuando hablamos, yo voy a dejar acá 10 diapos, esto lo voy a subir inmediatamente. Estas 10 diapos son imágenes, no hay texto, es imágenes para tratar de entender. Nosotros lo que recién charlamos sintéticamente fue que al hablar de intensidad, mutéense un cachito todos, por favor. Al hablar de intensidad, bien, nosotros lo que estábamos viendo era la posibilidad. Uy, me está pasando. ¿Qué está pasando acá? Perdón, Evidentemente no estoy tan canchero con esto de la. ¿Alguien se la espera? No, bueno, listo. Al hablar de intensidad, lo que decíamos que puede formarse un valor estable de ácido láctico o a partir de cierto valor de concentración, ese ácido láctico se empieza a fugar, empieza a salir de la célula y va a sangre, y en sangre es medible. Entonces, fíjense lo que dice el primer punto. El concepto de umbral láctico se refiere a un punto durante el ejercicio incremental en que el lactato se comienza a acumular en sangre. En realidad, es una concentración que se rompió. Conforme aumenta la intensidad, aumenta la concentración de ácido láctico en sangre. Y este punto, como ustedes verán, van a ver algo que acá vamos a nombrar varias veces, que es el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es una referencia que es clara, que es medible, que es objetiva, es una variable medible directamente, lo mismo que la concentración en milimoles de ácido láctico, que se relacionan mutuamente y que hablan de un valor de intensidad y obviamente de capacidad de cada sujeto. Dicho de esta manera, lo que tenemos que entender que es una curva que conforme tiene un valor estable, se mantiene por debajo de determinado nivel, que esto es, lógicamente, esto me mata, que lógicamente es propio de cada sujeto. Hay quienes tienen un punto de umbral mucho más alto que otros en términos de concentración, y que en función de romper ese nivel de umbral se dispara la concentración de ácido láctico. ¿Por qué esto es importante? Porque en definitiva es un trazador del tiempo límite que tengo de esfuerzo en ese determinado nivel de intensidad. Digo, pregunta simple, esto es más del práctico que viene, pero habíamos hablado hasta acá que teníamos esfuerzos cíclicos y acíclicos, ¿correcto? Pueden desmutearse un ratito, vamos a charlar. El concepto de esfuerzo cíclico y acíclico, ¿lo tienen claro? ¿Sí? ¿No? A ver, los No, profe, yo no. Digamos, el cíclico es cuando haces puede ser una fuerza constante, como alguien que está nadando, alguien que está haciendo bici. Lo repaso rápidamente. Esperen que pongo acá, a ver si estamos todos. Vamos a abrirnos todos un cachito. Como verán, mis clases no son muy prolijas que digamos, pero bueno, en estos términos. Concepto cíclico tiene que ver con una cadencia. Cuando digo cadencia es un ciclo de movimiento repetible y una frecuencia de ese ciclo en una unidad de tiempo. Yo puedo pedalear, por ejemplo, a 50 revoluciones vueltas pedal por minuto. Bien, esa cadencia, ya sea de pedaleo, de la carrera, que es un gesto cíclico, de nadar, bien, son esfuerzos que básicamente se manejan de una manera cíclica. Son cíclicos. Vamos a mutearnos un cachito. ¿Puedo mutear? Ahí. Básicamente, esta cadencia se mantiene y es una continuidad. Ahora, cualquier partido de cualquier cosa, de cualquier deporte, tiene acciones, reacciones, frenos, arranques, giros, cambios de dirección, con lo cual no hay una cadencia y no hay un gesto único que se repite continuamente. A eso se llama acíclico. A lo que venía el cuento,
un esfuerzo cíclico a determinada intensidad lo puedo mantener durante un determinado tiempo. Por ejemplo, todos podemos salir a caminar y caminar una determinada cantidad de minutos hasta horas a una determinada intensidad. Supongamos que los que estén mejor pueden subir a un nivel de trote continuo y trotar de forma continua 1 hora. En función de eso, empiezo a subir la velocidad. Por ejemplo, una pasada de 400 en 2 minutos, tengo una determinada velocidad. Esa velocidad no la puedo mantener, supongamos, 10 kilómetros por hora, no la puedo mantener por 20 minutos que sí podía hacer un trote. Entonces, conforme subo la velocidad, tengo cada vez menos tiempo. Una pasada de 400 puede estar en minuto 30, 2 minutos, 1 minuto, dependiendo del nivel de la intensidad y de lo que se le plantea al sujeto. Ahora, vamos al caso. Una carrera de 100 metros dura básicamente, supongamos redondeando, 10 segundos. ¿Qué velocidad promedio entre la aceleración y todo lo que viene después en cuanto a fases? Más o menos 40 kilómetros por hora. Una maratón, velocidad máxima alcanzada aproximadamente más o menos 21 kilómetros por hora. 2 horas, 2 horas y minutos, los 42 kilómetros. Y es el récord mundial. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Se puede correr por 10 segundos a 40 kilómetros, se puede mantener una velocidad estable durante 2 horas, la máxima promedio fue de 21 kilómetros. Y ambos fueron esfuerzos máximos, pero uno de corta duración y otro de larga duración. Este es el ejemplo en el cual, en un caso, nosotros rompemos el nivel de intensidad y no lo podemos mantener, en este caso puntualmente, de los 100 metros. Esto sería láctico, claramente. Ahora, cuando uno busca un punto intermedio, por ejemplo en las pasadas, va a encontrar esas concentraciones de ácido láctico cada vez más altas. Si uno mira, por ejemplo, en el ciclismo, sabe que los umbrales son muy distintos a los de, por ejemplo, un remero u otro esfuerzo. O nosotros mismos. Llegan a tener valores de umbrales de 6, 7 milimoles. Entonces, ¿qué? Y valores, concentraciones máximas soportables arriba de 10 milimoles. ¿Con esto qué queremos decir? El ácido láctico no es ni malo ni bueno, es solamente un punto de cruce metabólico que refiere que cuando se rompe ese umbral, habla de una intensidad que se puede sostener durante un tiempo, pero no de manera ilimitada. Volvemos otra vez. A ver, esto cómo puedo hacer, salgo de acá. Volvemos. A ver. Acá tenemos el concepto de umbral. Esto es, se quiebra, se dispara, se sostiene por acá abajo, se mantiene por un determinado tiempo. A ver si puedo pasar acá. Bueno, esta es la famosa reacción del ácido láctico. Si uno mira, cuando hablábamos de una glucosa, por ejemplo, hablábamos de un anillo de 6 carbonos. Cuando hablamos de esta fase citoplasmática de formación de piruvato, hablamos de una molécula de 3 carbonos. Esta molécula de 3 carbonos, bien, fíjense que va a aceptar este hidrógeno, fíjense que esta posición pasa a ser un grupo oxidrilo y un hidrógeno más. Lo que antes era un doble enlace con el oxígeno, esto no lo tienen que saber, pero sí tienen que entender que piruvato más, en este caso, la oxidación, porque está cediendo hidrógeno del NAD, va a formar ácido láctico. Y que esto pasa por una cuestión de esfuerzo metabólico. ¿Bien? Y este ácido láctico podrá tener distintos destinos. Si es durante un tiempo corto del esfuerzo, generalmente se mantiene dentro de la célula, se tolera, o va a la mitocondria, o se reconvierte cuando cesa el esfuerzo en piruvato, y hace su vía normal. Acá tenemos este esquema del umbral láctico y de las cargas crecientes. Mientras yo mantengo una carga de esfuerzo baja, esto de una ergometría, por ejemplo, es un valor relativamente para ustedes aceptable. Ahora, cuando empiezo a subir el esfuerzo y pongo más kilos de peso, se empieza a disparar. Acá se movió y acá se rompió el umbral. Estas son concentraciones de ácido láctico. Estamos en 2, en 4, menos de 4, supuestamente el umbral 2, y a partir de acá se dispara. A esto se lo conocerá como umbral aeróbico y a esto se lo conocerá como umbral anaeróbico. Bien. Profe, ahora, ¿sí? yo tengo una consulta. Ahí donde dijiste que el ácido láctico tiene como varios destinos.
Claro, puede ser que ingrese a la mitocondria, que Sí, se quede en el citoplasma, sí, y si no, puede que salir salga de la también del célula, citoplasma, o sea, sale de la célula que sale de la célula. y que se concentra en sangre. Exacto. Y ustedes ya habrán Ah, visto el ciclo de Cori, supongo. claro. Algo que por ahí no remarqué. ¿Por qué es importante que ese ácido láctico, una vez roto el umbral, sea lavado en sangre? ¿Y quién lo lava? ¿Y por qué? Cuando digo por qué sacamos ácido láctico del interior de la célula, ¿por qué se imaginan? Sacamos no, porque el proceso fisiológico demanda que el ácido láctico salga de la célula. ¿Tiene utilidad? ¿Es un desecho? Bueno, No, no ahí es. está perfecto que se comente esto. No es un desecho, es un intermediario metabólico. ¿Por qué? Y acá entra un punto muy importante. Hay alguien que se está... Esto... En el chat... Ah, acá tengo... A ver. Bueno, ahora voy al chat. Por un lado, quiero que entiendan esto. ¿Nosotros podemos reconvertir ese ácido láctico? Sí. Al reconvertirlo cedemos ese hidrógeno otra vez al NAD. El NAD en una pausa lo va a llevar a la mitocondria y por otro lado el piruvato ingresa y genera ATP. Entonces, ¿cuál es el punto importante acá? Que no hay pérdida en la célula, en esfuerzos muy cortitos, de esta cadena de carbonos que mueve en definitiva el ciclo de Krebs, o sea, todo el proceso mitocondrial. El NAD porque lleva el hidrógeno y el piruvato reconvertido, incluso el ácido láctico, para seguir formando todo lo que es la relación ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones y seguir formando ATP. Si ese ácido láctico sale de la célula, que tiene también un porqué, que es lo que yo pregunté hace un ratito, va a ser lavado a nivel de otros tejidos o en su defecto en el hígado. Y va a completar el ciclo de Cori y va a volver a formar glucógeno en algún sentido. ¿Qué termina pasando acá? Bárbaro, yo bajé la acidez intracelular, bajé el nivel de pH, o sea, mejor dicho, hablar de bajar la acidez, ¿sí? Es volver a subir el pH. Va justamente al revés. pHs bajos, bien, nosotros tenemos un pH de 7.3 a nivel sanguíneo. En la célula todavía es más bajo. Si yo hablo de pH más bajos, hablo de acidez. Si yo hablo de pH más altos, hablo de alcalinidad. Entonces, ¿qué termina pasando acá? Las enzimas, que fue lo que hablamos la semana pasada, tienen un punto justo de pH para poder estar activas. Si están inactivas, no generan energía, hablándolo bien simple. Si están activas, o sea, a la correcta, que eso se llama constante de Michaelis-Menten, que es el Km, a la correcta concentración de, en este caso, hidrógenos o pH, al correcto pH, se mantienen activas, están moduladas positivamente. Si ese pH se pone muy ácido, automáticamente se inhiben. Con lo cual, ¿qué genera? Que no se siga formando ATP y genera fatiga. Fatiga aguda. Es uno de los elementos de la fatiga aguda. Con lo cual, y esta es la pregunta que yo quería hacer, es importante que se forme ácido láctico y que se lave, porque es una forma de mantener la acidez baja, o sea, la acidez en un nivel que permita una modulación todavía positiva de, en este caso, las enzimas glucolíticas y se siga formando ATP. Simple. Mucha acidez por mucho esfuerzo intracelular se corta el ciclo de generación de energía, porque se modula negativamente las enzimas. Si yo saco el ácido láctico, si lo lavo, me da un tiempo más para poder generar energía. Esto es fatiga, ¿bien? Es un elemento que hace a la fatiga, más allá de otros electrolitos y demás. Fíjense lo que vamos a ver acá. Nosotros podemos decir que el método clásico... ¿Qué es esta ventana que me sale acá? Bueno, acá está. El método clásico se basa en la inspección visual de lactato versus cara, considerando... Bueno, estos son curvas, gráficos. Esto lo van a poder leer y releer ahora cuando lo suba. Tiene que ver con esta relación de cómo es las concentraciones de ácido láctico conforme voy aumentando la carga, que es lo que se ve acá abajo, la potencia del esfuerzo. Piensen lo siguiente, quienes hicieron una ergometría, más o menos 200 watts
que podríamos hablar de 1200 kilogramos en una bicicleta, es una potencia promedio para un adulto joven activo. A partir de acá, nosotros tenemos escalas, ¿sí?, que van entre los 1500 kilogramos o 1800, que ya no cualquiera lo puede sostener. Fíjense cómo hasta acá tengo una concentración estable y cómo a partir de acá se dispara. El segundo vínculo que habíamos charlado es con el consumo de oxígeno. Para hablar de consumo de oxígeno, ¿qué decimos? Cada vez que aumenta el esfuerzo, que aumenta el consumo, ¿bien?, el porcentaje de glucosa es mayor en cuanto a sustrato y menor el de grasas. Esto dentro del teórico lo van a ver como cruce metabólico. Claramente nosotros hablamos de esta línea, que es la de hidratos de carbono. A mayor intensidad de esfuerzo, mayor porcentaje de uso de hidratos de carbono. Parte de lo que es, nosotros hablamos, vamos a hablar de umbrales en algún momento más adelante. Uy, esperen que se está cortando. Vamos a hablar de umbrales, hablamos de un umbral láctico, pero también vamos a hablar de un umbral respiratorio. Ustedes vieron recién en la mitocondria que consumíamos oxígeno y generábamos agua y CO2. Quiere decir que estamos respirando. Esa cadena transportadora de electrones finalmente al carbono lo elimina en función de la formación de CO2. Así de simple. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Y por qué hablamos de umbrales? Porque así como tenemos qué es lo que pasa con el ácido láctico, tenemos que ver qué es lo que pasa concretamente con estos gases que estamos inspirando y expirando. Cuando aumenta la producción de CO2, empezamos a hiperventilar. Y eso se llamará umbral ventilatorio, que mide la relación entre CO2 y O2. En función de esto, nosotros podemos ver lo que charlábamos recién. Distintos tipos de distancias para carreras, en donde a medida que son más cortas y más veloces, van a ser de menos tiempo. La velocidad en metros por segundo. Para que tengan una referencia, una persona camina como muy rápido en 2 metros por segundo. Ya en 4 metros por segundo marcamos un quiebre entre los que están más o menos adaptados o no para sostener una distancia en determinados segundos. Fíjense cómo se empieza a disparar la concentración de ácido láctico. Y acá volvemos al concepto de VO2. El VO2 máximo quiere decir la mayor capacidad de consumir oxígeno, que es lo que vimos recién, en la mitocondria, que esa cadena transportadora de electrones acepte oxígeno. Van a ver todas estas curvas, van a ver todos estos detalles, van a ver estas comparaciones. Uno dice, ¿pero qué me está marcando acá? Por ejemplo, esta fue la curva que hablamos inicialmente de la concentración de lactato en sangre versus la potencia. Fíjense, acá nosotros tenemos que tener claro, ¿bien? Estos son los litros por mil. Bueno, tendríamos que hablar de VO2, que todavía no lo vamos a hacer. Pero sí podemos decir que esto es consumo de oxígeno. Fíjense, cuanto más eficiente es una persona, más desplaza, en este caso, la curva de potencia y consume más oxígeno al final. Esta es una persona menos entrenada y esta es una persona más entrenada. A medida que yo sea más entrenado y tenga más mitocondrias, que es lo que vamos a ver en las adaptaciones, mitocondrias y unas cuantas cosas más, esta curva se desplaza. Entonces me permite usar más oxígeno a mayor intensidad. Acá volvemos, esto es muy claro. Esta es la curva que nosotros teníamos de ácido láctico y esta es la curva que tenemos de consumo de oxígeno. Son estas dos cosas que son medibles, fácilmente medibles, con una gotita de sangre en el caso del ácido láctico y con la máscara de consumo en el caso del consumo de oxígeno. Quiero cerrar un poco los conceptos y abrir el espacio de preguntas. Dejo de compartir, nos vemos todos. A ver si podemos abrir acá. Somos un pilón, muy bien. Vamos para atrás. Repasando conceptos importantes. A los 4 conceptos que habíamos hablado de metabolismo y glucólisis, vamos a sumarle conceptos importantes del ácido láctico. Por un lado, ya tenemos presente esta formación. Amortiguar la acidez, amortiguar el hidrógeno suelto, que normalmente transporta el NAD, es una de esas funciones. ¿Por qué? Porque eso genera acidez, por eso modula negativamente las enzimas y corta el ciclo de formación de ATP. En síntesis, esto quiero que lo tengan bien claro. Es un proceso metabólico dependiente de intensidad. Formar ácido láctico depende de la intensidad del esfuerzo. ¿Es un desecho? De ninguna manera.
es un intermediario metabólico, con una ruta intracelular, que como bien preguntó la compañera, puede ser la alumna. La alumna puede ser, por un lado, el destino del ingreso a la mitocondria o la reconversión a piruvato y nuevamente el ingreso a la mitocondria. López Chicharro ya habla de los moduladores claramente a nivel de la membrana mitocondrial, así como tenemos las lanzaderas de ácido láctico. ¿Bien? Tenemos esto que está dentro de la estructura de la mitocondria que permite el ingreso directo, sin convertirse en piruvato, del ácido láctico. Por otro lado, lo podemos sacar de la célula. Debemos hablar de los distintos puentes y es donde empezamos a medir el umbral láctico. Dato importante, tiene que pasar un tiempo de esfuerzo en alta intensidad. En términos generales, Astran, en el año 60 ya hablaba de que esto tenía que exceder para que sea una concentración estable en sangre de más de 1 minuto de esfuerzo continuo. Nosotros sabemos, por distintos trabajos, que a partir de 25 o 30 segundos, a una intensidad determinada que rompe el umbral, permite que ese ácido láctico se fugue. Con lo cual, ¿qué pasa con los esfuerzos cortos? Que son menos de 30 segundos, pero de alta intensidad. Se forma ácido láctico, pero no sale de la célula. Y se reconvierte dentro de la propia célula, nuevamente a piruvato, e ingresa a la mitocondria. Este es un tema importante, porque no dispara la curva de ácido láctico a nivel sanguíneo, pero eso no quiere decir que no se forma ácido láctico. Lo que pasa es que queda en un buffer intracelular. Tercer concepto importante. Uno, repito, no es un desecho y depende de perdón, depende de la intensidad, 2 no es un desecho. Tercer concepto importante, y esto quiero que lo tengan muy presente. Nosotros formamos referencias en deportes cíclicos con las concentraciones de ácidos lácticos para poder manejar escalas de rendimiento. Esto de los umbrales, van a hablar en algún momento de áreas funcionales. Esas áreas funcionales para el deporte cíclico tienen que ver con el consumo de oxígeno, pero sobre todo con la medición de valores de ácido láctico. Bien, ese concepto van a tener que verlo. Ya no es tan fijo como que a partir de 2, de 4, de 6, pero sí de valores para cada individuo que los puede sostener. Y van a hablar del concepto de áreas funcionales. Bien. Y algo que no dijimos es que el ácido láctico tiene una ruta, si se quiere, como mediador a nivel sanguíneo, que va a generar como una comunicación hormonal, y esto es muy importante porque ya se habla hace rato del concepto del lactato como hormona, o lactohormona. ¿Bien? Con lo cual, ¿qué me gustaría sintetizar? 1, no lo tomen como un desecho. 2, cualquier esfuerzo de alta intensidad va a generar ácido láctico, sí, pero eso no quiere decir que se correlacione con el nivel de sangre. Un esfuerzo superior a 15 segundos, donde ya sabemos que no predomina, esto habíamos hablado, capacidad, potencia y predominancia de los sistemas energéticos. Sabemos que ya no predomina el efecto, y sobre todo sin recuperación, de la fosfocreatina. Por ahí no tiene un nivel alto de ácido láctico, pero se formó y está dentro de la célula. Cuando hablemos de intermitente vamos a volver a este concepto. Bien, quiero que tengan estas cosas dando vuelta. Voy a subir la clase, voy a subir, en este caso, el PowerPoint. Me gusta esto de las imágenes y queda abierto. Acuérdense de mandarme, a medida que se agrupen, los correos. Escucho preguntas, chicos. Profe, a mí me queda una duda. Entonces, por ejemplo, A la pregunta, a la pregunta de esto de formar energía en otras células, se reutiliza en otras células que tienen bajo, o sea, las fibras lentas, blancas, tienen más cantidad de mitocondrias, con lo cual tienen la posibilidad de reutilizar ese ácido láctico que ingresa y, obviamente, generar energía. ¿Bien? Sí, me preguntabas. Sí, no, que no me quedó bien en claro, entonces, por ejemplo, un esfuerzo que es de muy alta intensidad, pero de una duración muy corta, esa fatiga que se siente no es sí o sí, digamos, por el ácido láctico. La fatiga corta tiene que ver con la modulación negativa. A ver, vamos a ser claros en algo. Un esfuerzo acíclico puede generar concentraciones altas de ácido láctico también, pero porque hay una intensidad. Uno mira el rendimiento de los jugadores, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto últimamente, queda muy poquito tiempo, es cómo fue evolucionando la distancia recorrida de los centrocampistas por GPS en el fútbol. Lo que antes no pasaba los 10 kilómetros, hoy un buen centrocampista a nivel internacional tiene 15 kilómetros.
Si uno tuviera que medir una concentración estable de ácido láctico, por ahí tendría fluctuaciones, pero si uno mida post-esfuerzo inmediato, va a tener un valor relativamente alto. ¿Qué quiere decir esto? El ácido láctico se forma, ¿bien? Pero lo que en definitiva condiciona a la fatiga es la acidez, como factor, uno de los factores esenciales. Después vamos a hablar puntualmente de fatiga aguda. Pero digo, tengan en cuenta esto. Lavar el regenerativo, que uno plantea después, que es reconvertir esa acidez en ácido láctico, en piruvato, y poder lavar la célula, ¿bien? En este caso, del pH. Buenísimo. Gracias, profe. Chicos. Bien, cualquier pregunta, escriban claramente al correo y escriban los foros. Bien. Se va a cortar, les mando un abrazo, estamos en contacto. Dale, profe. Abrazo. Saludos. Chao, profe. Gracias. Nos vemos. Gracias.